Buen día, nuestros nombres es Montero Lisbeth y Proaño Wilme. El día de hoy le vamos a hablar sobre trabajo de campo de proyecto geotécnico. Tenemos como si el primer punto programa de exploración del subsuelo, que significa que son los alcances de las actividades que comprende el reconocimiento de campo y eso también nos da la investigación del subsuelo, los análisis y las recomendaciones para la ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo. Como podemos ver aquí en las siguientes imágenes, nos da una breve explicación. También tenemos como selección del tipo y la profundidad de base, la evaluación de capacidad de carga de la cimentación, la estimación de asentamiento probable de una estructura, la determinación de problemas potenciales de cimentación, determinación de la ubicación del nivel freático. También tenemos la predicción de la presión lateral de tierra sobre estructuras, como son los muros de contención, los pilotes, y cortes apuntulados. Y por último tenemos los establecimientos de métodos de construcción para condiciones de cambiantes de su suelo. Aquí tenemos otro como recopilación de la información preliminar. Esta se debe obtener información sobre el tipo de estructura que se construirá y su uso general. Una idea general de la topografía y el tipo de suelo que se encuentra cerca y alrededor del sitio propuesto y se puede obtener a partir de las siguientes fuentes, como tenemos los mapas geológicos del Instituto de Investigación Geológico y Energético, además mapas del Instituto Geográfico Militar. También tenemos los reportes históricos de sismos de la zona proporcionadas y también tenemos la información hidrológica publicada, incluyendo los registros de caudales, niveles de altos de inundación, registros de marea y etcétera. También tenemos lo que son las normativas vigentes a nivel nacional. Aquí podemos ver las imágenes. Ya. También tenemos el reconocimiento, que es la topografía general del sitio posible existencia de zanjas de drenaje, además la evidencia de deslizamiento de las laderas. También tenemos la estratificación del suelo de los cortes profundos, como los realizados para la construcción de carreteras y vías férreas. También como el tipo de vegetación en el sitio que puede indicar la naturaleza, las marcas de agua alta en los edificios cercanos, niveles de aguas subterráneas y los tipos de construcción cercana y existencia de grietas en las paredes u otros problemas. Tenemos el rumbo y el buzamiento. Para medir el rumbo de una capa, la brújula debe estar paralela a la dirección de la capa y en posición perfecta horizontal, como se muestra aquí en la imagen. También tenemos el buzamiento, que es el ángulo y la dirección de la inclinación del plano con respecto a la horizontal. Aquí están unos claros ejemplos en las imágenes presentadas. Tenemos la selección de muestras. Las muestras obtenidas en la exploración de campo deberán ser objeto de los manejos y cuidados que garantice su representatividad y conservación. Las muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio deberán ser seleccionadas por el ingeniero geotécnico y deberán corresponder a los diferentes materiales de la norma, como la norma NEC del 2015. También tenemos el número mínimo de sondeo. Aquí esta tabla es bajada desde la NEC, que es la categoría de la unidad de construcción que nos indica la baja, media, alta y especial, donde podemos ver que la baja tenemos la profundidad mínima de 6 metros, la media y el número mínimo de sondeos 3, y la media tenemos una profundidad mínima de 15 metros y el número mínimo de sondeos de 4. En la alta, la profundidad mínima de 25 metros, el número mínimo de sondeos de 4. La especial tenemos la profundidad mínima de sondeos de 30 metros y la mínima de sondeo de 5. Los métodos permitidos para la exploración de campo tenemos la exploración directa. Esta se podrá utilizar cualquier método de exploración directa, sondeo, muestreo conocidos en la práctica, en correspondencia al tipo de material encontrado, tales como calicatas o trincheras, veletas con estáticos, CPT o dinámico DCP, dilatómetro, ensayos de penetración estándar, LSPT. El ensayo de penetración estándar, LSPT. Este ensayo de penetración dinámico se realiza en el interior de los sondeos durante las perforaciones. Permite obtener un valor N de resistencia a la penetración, que puede ser
correlacionado con parámetros geotécnicos como la densidad relativa. También el ensayo SPT puede ejecutarse prácticamente en los suelos granulares, donde se va a realizar preferentemente. La dificultad de obtener muestras inalteradas de este tipo de suelos añade relevancia al SPT. La frecuencia habitual para la realización del SPT a lo largo del sondeo es un ensayo de cada 2 a 5 metros o incluso mayor, en función de las características del terreno. Con base a las observaciones de campo, parece razonable estandarizar el número estándar de penetración de campo. Aquí tenemos las siguientes funciones, como el N60, que es el número de penetración estándar, el número de penetración medio, la eficiencia del martillo, la corrección para el diámetro de la perforación, corrección del muestreador y corrección para la longitud de la varilla. Para las perforaciones exploratorias en campo, los barrenos en el suelo se pueden hacer por varios métodos, incluyendo las perforaciones con barrena, por lavado, las perforaciones por percusión y el sondeo rotatorio. La perforación con barrena es un método más simple de hacer perforaciones exploratorias. Las barrenas helicoidales no se puede utilizar barrenas manuales para perforar agujeros a profundidades superiores a 3 o 5 metros. Sin embargo, se puede usar en el trabajo de exploraciones del suelo para algunas carreteras y estructuras pequeñas. Las barrenas helicoidales portátiles de motor de 30 a 75 milímetros de diámetro, las muestras de suelo obtenidas a partir de dichas perforaciones están muy alteradas. Las perforaciones rotatorias es un procedimiento por el cual las barrenas de perforación giran rápidamente unidas a la parte inferior de las barras de perforación y cortan y trituran el suelo y avanzan en un pozo de sondeo. Esto generalmente se utiliza para realizar perforaciones muy profundas, como se muestra en la animación de la figura. El lodo de perforación es inyectada hacia abajo por las barrillas de perforación y el flujo de retorno lleva los recortes a la superficie. Con esta técnica se puede hacer fácilmente perforaciones con diámetros de 50 a 200 milímetros. Estas perforaciones extraen suelos sumamente alterados, puesto a su agresividad para el ingreso de las barrenas. La perforación por percusión es el método alternativo de avance de un pozo de sondeo, en particular a través del suelo y rocas duras. Una pesada barrena de perforación se sube y se baja para cortar el suelo, como se muestra en esta maquinaria, en el cual se observa el cilindro de caída en el cual hace la percusión y extrae el suelo. Procedimientos para muestrear el suelo. Se puede obtener dos tipos de muestra de suelo durante la exploración del subsuelo, alteradas y no alteradas. Las muestras alteradas, pero representativas, generalmente se pueden utilizar para los siguientes tipos de pruebas de laboratorio: análisis granulométrico, determinación de los límites líquidos y plásticos, peso específico de sólidos de suelo, determinación del contenido orgánico y clasificación del suelo. Cabe mencionar que todos estos análisis son de laboratorio. Las muestras de suelo alterado no pueden ser utilizadas para la consolidación, conductividad hidráulica o pruebas de resistencia al corte, debido a que estas están alteradas. Para estas pruebas de laboratorio se deben obtener muestras de suelo no alteradas. El procedimiento común de recolección de muestras alteradas es a través de muestreadores de cuchara dividida. Las muestras no alteradas se pueden recoger mediante el uso de tubos de pared delgada. Las muestras por calicata. Las calicatas consisten en una excavación que permite la observación directa del terreno a cierta profundidad, siempre y cuando obedezca las siguientes limitaciones. La profundidad no suele exceder a 4 metros. La presencia de agua limita su utilidad. El terreno debe excavarse con medios mecánicos. Para su ejecución es indispensable cumplir las normas de seguridad frente a derrumbes de las paredes, así como cerciorarse de la ausencia de instalaciones, conducciones, cables, etc. Aquí podemos ver unas imágenes en las cuales se
extrae una calicata, la cual la una está impermeabilizada por un film y la otra está impermeabilizada por cera. Muestra por trinchera. Las excavaciones de trincheras se utilizan métodos geológicos para estudiar la edad de las deformaciones asociadas a las fallas. En este aspecto es muy utilizada la datación de escarpes de fallas mediante métodos geomorfológicos cuantitativos. Aquí podemos observar una trinchera en la cual se observa los diferentes estratos. La exploración geofísica. Hay varios tipos de técnicas de exploración geofísica que permiten una evaluación rápida de las características del subsuelo. Estos métodos también permiten una rápida cobertura de las áreas grandes y son menos costosos que la exploración convencional por perforación. Sin embargo, en muchos casos, la interpretación definitiva de los resultados es difícil. Por esta razón, tales técnicas se deben de usar solo para trabajos preliminares. Los métodos sísmicos. Estudia la propagación en el terreno de ondas sísmicas producidas artificialmente, estableciendo su relación en la configuración geológica del subsuelo. La velocidad de propagación depende básicamente de las constantes elásticas y la densidad del medio. Los contactos entre los cuerpos geológicos con diferentes velocidades de transmisión de ondas sísmicas definen superficies de separación en las que las ondas sufren refracción, reflexión o difracción de la ley de Shell. En este caso podemos observar un ensayo en el cual se verifica la velocidad de onda y en los diferentes estratos de suelo. Sísmica de refracción. Consiste en la realización de perfiles longitudinales instrumentados con sensores o geófonos. La energía que se libera al disparo habitualmente mediante golpeo con un martillo de 8 kilogramos llega a los sensores provocando una perturbación que se registra en los sismógrafos. Es así que estos son debido a las ondas S y a las ondas P. La longitud de los perfiles suelen situarse habitualmente entre 25 y 100 metros con separación entre geófonos que no suele exceder los 5 metros con el objeto de garantizar el detalle de la investigación. Los puntos de golpeteo suelen ser como mínimo 3 en cada perfil, situándose en el inicio, a la mitad y al final de cada perfil. El impacto sobre la superficie del suelo crea dos tipos de onda, como lo habíamos mencionado, que es el esfuerzo de onda P, que son las ondas planas, y las ondas S, que son las ondas de corte. La velocidad de las ondas P en un medio está definido por el módulo de elasticidad, el peso específico, la aceleración de la gravedad y su relación de Poisson, como se observa en la expresión dada. La sísmica de reflexión. El método consiste en medir los tiempos de llegada de las ondas sísmicas que generan mediante una fuente de energía apropiada, un martillo, una pistola, una caída de un peso, dinamita, etcétera. A los sensores dispuestos aleatoriamente según un perfil, al ser reflectadas en la superficie de contacto de las distintas unidades litológicas, fallas, superficies de discontinuidad, etc. En este gráfico podemos observar la diferencia entre lo que es una sísmica de reflexión y una sísmica de refracción. Como podemos observar, la sísmica de reflexión mide la reflexión de las ondas, mientras que la refracción mide la refracción de las ondas, como se puede observar aquí en las líneas rojas y en la línea verde. El uso de explosivos como C4, dinamita, pólvora negra, etcétera, estas incluyen tanto ondas sísmicas internas, primarias y secundarias, como superficiales, las ondas Loft y Rayleigh. La sísmica de refracción se emplea en ingeniería geológica para la determinación de espesores de recubrimientos, la estructura del subsuelo, la ripiabilidad de los materiales, la cubicación de áreas de préstamo, etcétera. Este trabajo de investigación estuvo basado en las siguientes referencias, como se las indica en esta diapositiva. Gracias por su atención. Muchas gracias y hasta luego.